Bienvenidos al Club Nordés, a vuestro club. Hoy contamos con la presencia de César, de Resonac. César, muchas gracias por estar aquí. Y dentro de los que llamamos desayunos con impacto, todos aquellos socios del club que tienen algo interesante que decir, que son casi todos, pues hacemos estos eventos donde nos cuentan cosas de su empresa, cosas de lo que ellos quieren, de lo que ellos han pasado, de lo que han sufrido y de las cosas que quieren hacer en el futuro. Hoy además contamos con la presencia de Alan. Alan, bienvenido. Gracias. De Acciona Hidrógeno Verde. Le llaman un nombre extraño en inglés. Bueno, ahora explicaré. Hidrógeno Verde. Gracias, Alan, por patrocinar este evento y nada más. Disfrutar todo lo que podáis, que será mucho. Gracias. Gracias, presidente. Buenos días a todas, a todos. Bienvenidos, como dice el presidente, a vuestro club, a Nordés Club Empresarial, a este evento para socios, para socias, a este desayuno con impacto que hemos recuperado después de algunos meses y lo hacemos, en este caso, con César Castiñeira y gracias también al patrocinio de Acciona. Acciona son también socios de Nordés Club Empresarial. En este caso, hoy está con nosotros Alan Ripa, que es el CEO de Acciona Plug, que nos viene pues, a explicar un proyecto interesante del que vamos a hablar ahora al principio y también al final, hilando un poquito con las necesidades energéticas que puede tener una empresa del tamaño y del nivel de Resonac y de muchas otras empresas de la zona de Coruña. Así que, Alan, buenos días y adelante. Muchas gracias. Pues nada, yo me presento Alan Ripa, CEO de Acciona Plug. Comentar un poquito lo que es la joint venture de Acciona Energía con una empresa americana llamada Plug Power. Pero antes que nada quería agradecer a Carlos, a Nordés y sobre todo a Resonac, a César, la oportunidad que nos han dado de estar aquí, lo primero, de compartir un poco nuestra visión, ¿no?, sobre cómo está el mundo, cómo está el cambio climático, cómo está la sostenibilidad, la descarbonización y hablar de una tecnología a la que nosotros nos dedicamos que es emergente, que es la del hidrógeno verde, y que pues todo el mundo sabe que es uno de los vectores importantes para lograr pues, el escenario de net cero a 2050 y evitar pues, el sobrepasar o no cumplir los objetivos del Acuerdo de París, ¿no? Antes de nada, vamos a intentar poner un pequeño vídeo. Voy a intentar ser breve en todo porque aquí realmente el protagonista es César, pero sí que me gustaría poner un pequeño vídeo para explicar lo que es el hidrógeno y hablar de un proyecto que ya es real, que es de Acciona Energía y que está en la isla de Mallorca. Es invisible, inodoro y más ligero que el aire, pero se trata del elemento más abundante del universo. Bienvenidos a la era del hidrógeno, el complemento ideal de las energías renovables, en la transición hacia una economía descarbonizada. El hidrógeno permite almacenar la energía eólica y solar y utilizarla cuando no sopla el viento o no brilla el sol, con total seguridad. Producido con energía renovable, el hidrógeno verde no genera emisiones de efecto invernadero, solo vapor de agua como único residuo. El proyecto Power to Green Hydrogen Mallorca representa el primer ecosistema de hidrógeno verde en una isla europea. Liderado por Acciona Energía y Enagas, con la participación de Cemex, el IDAE y hasta un total de 30 entidades, el proyecto es un ejemplo de colaboración público-privada con un objetivo común: demostrar el potencial del hidrógeno para descarbonizar un enclave privilegiado, impulsando su desarrollo sostenible y regenerando el entorno. El proyecto ha supuesto la construcción de 2 plantas fotovoltaicas en los municipios de Lloseta y Petra, que generan la electricidad necesaria para producir el hidrógeno. Una planta de electrólisis situada en Lloseta emplea esa electricidad para obtener hidrógeno del agua. El hidrógeno es comprimido y almacenado para su posterior transporte y utilización. Está previsto que sea utilizado para el suministro a servicios públicos y comerciales para generación de calor y electricidad, autobuses de transporte público y flotas de vehículos, e inyección en la red gasista para su distribución a clientes de gas natural. Un sistema basado en tecnología blockchain patentado por Acciona Energía garantiza la trazabilidad del producto y asegura que cada gramo de hidrógeno es 100% verde.
Power to Green Hydrogen Mallorca se enmarca en el proyecto europeo Green Highland. Un proyecto que ha obtenido la mayor financiación comunitaria a un país mediterráneo en el campo del hidrógeno verde. En ese contexto, la experiencia de Mallorca va a servir de modelo a otros territorios insulares para la creación de ecosistemas energéticos sostenibles. Power to Green Hydrogen Mallorca es una apuesta pionera que mira claramente hacia el futuro. Un proyecto acorde con las impresionantes perspectivas de crecimiento del hidrógeno que prevén las principales agencias energéticas internacionales y alineado con las estrategias de hidrógeno europea y española. Power to Green Hydrogen Mallorca, una ventana abierta al futuro sostenible que todos deseamos. Aparte de las bonitas que son las imágenes, es un proyecto real, es un proyecto que está produciendo hidrógeno y al que me gustaría aprovechar la ocasión para invitar a cualquiera que quiera ir a visitarlo para que veáis un poco lo que es un proyecto real, ¿no? Voy a 5 minutos para explicar lo que es Acciona Plac. Acciona Plac nació como una joint venture entre dos empresas, Acciona Energía y una empresa americana llamada Plug Power, que es líder en la fabricación de electrolizadores, que es, digamos, el aparato que separa las moléculas del agua en oxígeno e hidrógeno, y que hace también pilas de combustible, que es una aplicación muy interesante, sobre todo para lo que son las carretillas en los centros logísticos, porque utilizan el hidrógeno como combustible y tiene, aparte de la parte de sostenibilidad de por sí, pues una propuesta de valor en tema de ahorro de costes, espacio, etcétera, que puede reemplazar a las baterías eléctricas, ¿no? Ahí va, voy a ir para atrás. Vale. A ver, un par de cifras sobre el estado de situación, ¿no? Por desgracia, los objetivos acordados en París de reducción de llegar a ser cero, emisiones cero para 2050, pues no está yendo bien, ¿no? En el 2024 se ha batido otra vez el récord de emisiones de CO2 a nivel mundial, con más de 37.000 millones de toneladas de CO2 emitidas, y ha sido el primer año donde la temperatura media ha pasado o es superior en 1,5 grados la temperatura media que había en la era preindustrial, ¿no? Esto precisamente va en contra de los acuerdos de París y obviamente pues esto acelera la necesidad de descarbonizar e implantar tecnologías, ¿no? El hidrógeno se enclava como una tecnología clave en lo que es la descarbonización, sobre todo en aquellos procesos donde la electrificación con energía renovable pues no es la solución más eficiente, ¿vale? Desde la parte de transporte pesado, transporte marítimo, transporte aéreo con los combustibles renovables, transporte por carretera también, transportes pesados con camiones, el sector del acero, el sector químico y el sector también que utiliza gas natural como combustible para procesos de alta temperatura, ¿no? Ahí es donde se ven donde los nichos o las aplicaciones del hidrógeno tienen mayor eficiencia y pueden ser mejores soluciones que la propia electrificación, ¿no? Como comentaba, Acciona Plac es una joint venture al 50% entre Acciona Energía y Plug Power. Yo llevo 18 años en Acciona Energía. A mí me pidieron analizar un poco si tenía sentido, ¿no?, aliarse con una empresa como Plug. Y después de unos meses de análisis, de conocimiento del socio, pues nos dimos cuenta que sí, principalmente por dos cosas. Uno es porque en una misma plataforma ponemos a trabajar a dos empresas que son líderes cada uno en sus sectores y que atacan principalmente el reto más importante de la producción de hidrógeno normal, que es producir a un precio competitivo. Las dos variables más importantes en el coste de producción del hidrógeno verde es la electricidad renovable que necesitas y la inversión que tienes que hacer en la planta de hidrógeno, ¿no? En este caso, en el componente más importante, que es el electrolizador. Juntando a ambas empresas, entendíamos que teníamos más posibilidades que otros en intentar, en un emplazamiento concreto, producir al menor costo posible. Además, para que el hidrógeno sea considerado verde, la energía renovable tiene que ser adicional, es decir, tiene que venir de plantas renovables nuevas y tiene que tener una correlación temporal
y geográfica. Temporal en el sentido de que tú no puedes utilizar 1 kWh que hayas generado de una planta renovable. Ahora mismo tienes que utilizarlo dentro del mismo mes en que ya se ha generado esa energía renovable, pero se va a cambiar a horario, ¿vale? Y con la relación geográfica es que tú no puedes comprar esa energía renovable en un mercado eléctrico que esté en otra zona geográfica a tu planta de hidrógeno, ¿vale? En este caso, España y Portugal se consideran el mismo mercado eléctrico y por tanto es que puedes hacerlo, pero yo no podría comprar la energía renovable de una planta que esté en Alemania, un parque eólico, por ejemplo, ¿vale? Bueno, y aparte Plug pues es el líder en la tecnología de electrólisis con membrana, tecnología PEM. En América tiene prácticamente el 70% de cuota de mercado y además también es uno de los principales líderes de fabricación, como he dicho antes, de pilas de combustible y en la aplicación de las mismas, sobre todo en soluciones de logística en carreteras elevadoras, ¿no? Es una joint venture en principio exclusivo quiere decir que ni Acciona Energía ni Plug Power pueden producir hidrógeno y comercializarlo si no es a través de esta sociedad en España y Portugal, aunque estamos abiertos a desarrollar proyectos en otros países, ¿no? Rápidamente, las aplicaciones de hidrógeno son diversas, es una de las principales cualidades de este vector energético. Como materia prima se utiliza principalmente ahora mismo como hidrógeno gris, es el hidrógeno que contamina y por tanto es el hidrógeno que hay que sustituir tanto en el sector de las refinerías para hacer los combustibles, como el sector de fertilizantes para producir el amoníaco, como el sector de la metalurgia para un proceso de reducción directa del acero, etcétera, y en otras industrias, ¿no? Sobre todo químicas. Como sustitución del gas natural, sobre todo en procesos térmicos de alta temperatura, ¿vale? Y que ahí se puede o comprimir o hacer una distribución a través se habla del blending del gas natural, yo tengo mis reservas al respecto sobre eso, o tirando desde la planta de hidrógeno un tubo exclusivo al consumidor final, ¿no? Y luego, obviamente, también como una forma de descarbonizar el transporte, como un combustible de transporte y como un sistema de almacenamiento, pues por ejemplo con baterías o con pilas como he comentado antes, de hidrógeno que tienes a las baterías eléctricas, ¿no? El valor del hidrógeno renovable es importante, es decir, el hidrógeno renovable primero te sustituye, es una fuente energética, como he dicho antes, un vector energético diverso, ¿vale? Es versátil, puede servir como vector energético, como fuente de energía o como sistema de almacenamiento, ¿vale? Y te sustituye la fuente energética actual, que en principio con el que estás contaminando. Segundo, te evita las emisiones de CO2, luego para industrias donde están pagando un alto precio por los derechos de emisión de CO2, ese CO2 te lo ahorra. Tercero, a través de un contrato de venta de hidrógeno te da este vector una estabilidad en los precios, con lo cual tú tienes un coste conocido y por tanto puedes predecir, puedes presupuestar mejor y tienes una cobertura sobre fluctuaciones que puedas tener, por ejemplo, con el gas natural, como pasó cuando estalló la guerra de Ucrania. Cuarto, te da una mayor tranquilidad porque tus accionistas, la sociedad, los gobiernos te están pidiendo descarbonizarte y con este vector lo vas a poder hacer. Y quinto, al ser limpio, al ser verde, puedes acceder a fuentes de financiación que ahora mismo igual no podrías, ¿no? Tienes limitados. Entonces, creo que estos valores son importantes tenerlos en cuenta a la hora de poder comparar el hidrógeno con otra fuente energética porque no estamos hablando de lo mismo, ¿vale? Me gustaría aprovechar la ocasión, y nunca mejor dicho, aquí para comentaros un proyecto que estamos desarrollando aquí mismo, en La Coruña, en Arteixo, en el polígono industrial de Morás. Es una planta que hemos diseñado para producir 20 megavatios de electrólisis, ¿vale? Y que, bueno, pues está diseñado descarbonizado para poner a disposición de aquellas industrias locales que estén interesadas una herramienta de descarbonización para sus procesos, ¿no? Está pensado para demanda local, no dependemos ni de un tubo ni de un hidrogenoducto que conecte España con Europa ni con Portugal. Es un tamaño, yo creo que aceptable, no estamos hablando de cientos de megavatios, es un tamaño aceptable como para poder hacerlo realidad en el corto plazo, ¿vale? El proyecto fue declarado por la Xunta como iniciativa empresarial prioritaria en diciembre del 23 y proyecto de interés estratégico en septiembre del 24, ¿vale? Como he comentado, está en el polígono industrial de Morás, donde contamos con casi 21.000 metros cuadrados que hemos comprado, ¿vale? Y ahí pues hemos con el diseño de la planta estima que podemos hacer lo que incorporar, como hemos comentado antes, 20 megavatios o para transportar ese hidrógeno por un tubo que haríamos nosotros a la industria cercana o también incluiríamos compresores, bahías de carga para transportarlo por túneles a donde hiciese falta, ¿no?
la configuración contará con suministro de energía renovable cumpliendo con los criterios que he comentado antes, con acuerdos de venta de energía por parte de energía renovable por parte de Acciona Energía. Y como he dicho antes, pues está pensado para la industria local, ¿vale? El proyecto ha iniciado ya los trámites medioambientales, ¿vale? Y tiene un posible upside, que es un parque eólico que está en las inmediaciones, que está ahora mismo desarrollando Acciona Energía y que con una conexión directa a la planta de hidrógeno podría incluso abaratar el coste de producción del hidrógeno, dado que esa electricidad con la que contaríamos no tendríamos que pagar los cargos y peajes del sistema eléctrico, ¿vale? No obstante, el proyecto deberá estar conectado a la red porque para eficientar la producción y bajar el coste, el electrolizador tiene que estar funcionando un mínimo de forma constante, ¿no? Este es el proyecto de Mallorca que os iba a comentar, pero obviamente como ya ha habido un vídeo, pues me lo voy a saltar, reiterar la invitación a que lo vayáis a ver. Es un proyecto real. Obviamente las lecciones que hemos aprendido tanto durante el desarrollo, durante la construcción y ahora durante la operación, las estamos incorporando al know-how que estamos adquiriendo en Acciona Plac, ¿no? Y esto es un poco lo que os quería contar. Para nosotros, para acabar, es un honor estar aquí. Creemos que estar con empresas como Resonac para nosotros es importante porque el ADN de la descarbonización, de la sostenibilidad, la compartimos. Somos conscientes que están haciendo un montón de iniciativas que a nosotros nos encantan, desde creo que funcionáis desde 2022 con una planta creo que es en Austria, que funciona 100% con energía renovable. No sé si es en Malasia también habéis puesto un autoconsumo fotovoltaico. Pero bueno, no hay que irse tan lejos. Aquí en La Coruña, creo que desde hace poco también tenéis el 40% de vuestra electricidad ya garantizada con energía renovable. Y no solo en temas de energía, sino que también estáis aprovechando el calor que utilizáis en el proceso y lo recicláis, o habéis implantado un sistema innovador de reciclaje del agua, ¿no? Todas esas cosas son las cosas a las que a nosotros nos gustan mucho y las que nos sentimos muy identificados. Y creo que hacen falta alianzas como estas o colaboraciones para que temas tan difíciles como son las del hidrógeno renovable, pues salgan para adelante, ¿no? Y eso es un poco lo que yo os quería contar. Muchas gracias, Alan. César, no. Ponte aquí. Alan, acércate también por ahí, por favor. ¿Sentado? Ahí sí, nos sentamos así. Pues lo dicho, muchísimas gracias a Acciona, en este caso a Acciona Plac, por hacer posible este encuentro. Gracias a todas las empresas socias pues, que nos permiten seguir teniendo actividad y actividad tan interesante como la que vamos a desarrollar esta mañana. César Castiñeira Díaz, 49 años. Presente. 49 años y un día. Eso parece una condena de las largas. Pues sí. Felicidades con un día de retraso. 40 y todos, como me dijo un amigo, 40 y todos. Dulce condena, ¿no? ¿O no? Sí. No hay queja. Eso lo decía pues una canción. Y voy a hacer otra cita. Normalmente pues se hacen citas muy célebres para empezar los eventos y estas cosas. En este caso me voy a quedar con un poco más pop, parafraseando, que no la voy a cantar, a Zapato Veloz. Es un grupo además formado por un socio de Nordés, en este caso por nuestro amigo Mario Mosteiro, de Cabélico, formó Zapato Veloz, y tenía una canción que decía: hay un gallego en la luna que ha venido del Ferrol, luego seguía la estrofa, y al cabo de una semana el planeta conquistó. Te llevó algo más de una semana, pero un gallego del Ferrol, lidera ahora mismo a nivel mundial una multinacional japonesa. ¿Cómo llega uno desde su Ferrol natal hasta aquí ahora mismo? Mira, déjame empezar, primero agradeciendo a Acciona Plac también por sponsorizar el evento y bueno, a vosotros por la invitación y bueno, a todos vosotros también por dedicar un trozo de una mañana aquí, que sé que los tiempos de todo el mundo están complicados y bueno, me imagino que podremos hablar luego, ¿no? Pero aquí también tengo conmigo parte del equipo de Resonac. Parte creo que de este evento también es para hacer un poco de networking. Seguramente habrá algún tipo de intereses, ¿no? Que puedan ir surgiendo de cosas comunes. Entonces también os invito, si no tengo yo personalmente la ocasión de hablar con todo el mundo, oye, pues aquí esto es nuestro equipo. Tenemos un montón de responsables globales de ingeniería, mantenimiento, medio ambiente, seguridad,
sostenibilidad, Digital Excellence, ¿no? La parte de IT que nosotros llamamos. Entonces, bueno, invito a todo el mundo a que antes de irse por ahí, pues oye, os conectéis con ellos ahí, seguramente salga algo bueno de todo esto, aparte de lo que pueda contar yo hoy. Sí. Volvemos a la canción de Zapatero. Volvemos a la canción. Empezar conmigo con música voy a decir que es muy mala idea. Bueno. Porque si algo que se me da muy mal es la música, ¿no? O sea, a lo largo de toda mi carrera puede que haya conquistado algo, pero no ha sido la música, ¿no? Lo único que he suspendido en mi vida yo en el colegio ha sido flauta y no fui capaz de tocar la flauta. O sea, lo reconozco y hay cosas donde luego hablaremos un poco de liderazgo, ¿no? Si no puedes, es mejor que lo dejes, ¿no? Hay cosas que se pueden mejorar, pero yo ya vi que no iba a construir una carrera sobre eso, pero me encanta la cita y pues sí, ¿no? O sea, yo nací en Ferrol, y vivo ahora allí, ¿no? Y estoy aquí porque soy el CEO de Resonac, de una de las unidades de negocio de Resonac, y tengo la suerte de haberme podido ganar el derecho a dirigir un poco la empresa desde el sitio donde he vivido, ¿no? He viajado muchísimo, he vivido también fuera y bueno, pues yo creo que eso también me hace valorar lo que es poder tener el lujo de vivir donde has nacido, donde tienes tus raíces y donde creo que todo el mundo de vez en cuando necesita resetear de lo que hace, y ese sitio al que reseteas pues es el sitio donde te sientes seguro, ¿no? Entonces, bueno, pues quizá la mayor conquista que he hecho dentro del ámbito profesional es poder permitirme, oye, pues de alguna manera cumplir las expectativas también, ¿no? de tener una carrera profesional, digamos, de éxito, pero también poderla combinar con esa parte de familia, de amigos y bueno, pues es un poco Creo que no he conquistado nada, pero bueno, sí hablaremos un poco también, creo que luego de cómo se llega a eso, ¿no? Cómo se genera la confianza para poder hacer eso. Porque ahora estás aquí, en el puesto que ocupas, pero siempre has estado aquí en tu carrera, prácticamente, sí, aunque hayas tenido que ir fuera, ¿no? Sí. Al final has crecido con la empresa, ¿no? Pues sí, voy a hacer otro disclaimer, ¿no? Que hago por ahí a veces, hablo mucho de fútbol porque me encanta el fútbol, entonces todas las comparaciones que hago, las analogías son de fútbol, ¿no? Yo soy un hombre de club, ¿no? Yo trabajé 20 años vinculado al fútbol y evité hacer ninguna comparativa con fútbol, así que yo no la voy a hacer, hazla tú, ¿eh? Yo quise hacerla porque como también soy del Madrid, pues digo, me siento seguro hoy para hacerlo. No te resbalaste. No, pues sí, bueno, yo estudié Ingeniería Técnica Industrial en Ferrol, en la especialidad de electricidad, y básicamente toda mi carrera la he desarrollado ahora es Resonac, antes se llamaba SGL Carbon, era una empresa, pertenecía a un grupo alemán. Y básicamente fueron como todo en la vida, ¿no? Una secuencia de una serie de casualidades, ¿no? Que yo acabo la carrera en un momento donde pues están buscando ahí un perfil, una empresa que no contrataba desde hacía 20 años por problemas de muchas reestructuraciones y tal. Y básicamente yo creo que no tenían en aquel momento mucha experiencia en cómo contratar, entonces van al colegio de ingenieros y dicen, mándame un listado de los que han acabado ahora últimamente, ¿no? Entonces, bueno, me llaman, voy allí, me hablan de electrodos de grafito, o sea, pienso que son electrodos de soldar, evidentemente, porque nadie ha visto un electrodo de 2 toneladas nunca. Entonces, cuando llego allí, digo, bueno, pienso que me he equivocado y bueno, pues ahí empezó un poco todo, ¿no? Y ahí, bueno, era un puesto de responsable del almacén de productos acabados, me dedicaba un poco a todo lo que es el embalaje y el envío de productos. Aquí en Resonac fabricamos básicamente para la exportación. Ahora mismo yo creo que más del 90% de lo que se produce aquí se exporta a más de 30 países por el mundo adelante. Entonces, bueno, eso me ayudó también a conocer la geografía, no solo desde el punto de vista del fútbol, sino también desde el electrodo y todos los países productores de acero, que es a donde mandamos los electrodos. Pero bueno, sí, y bueno, un poco he seguido he ido creciendo la empresa. En un momento dado también la empresa me ofrece la posibilidad de irme a Alemania, que es donde tenía las oficinas centrales, y bueno, pues acepto ese reto, me voy para allí, estoy allí 3 años, ya en un puesto, fue el primer puesto corporativo, digamos, que tuve dentro de la empresa, y bueno, pues a partir de ahí he estado fuera, dentro, viajando, pero siempre en puestos ya digamos, un poco de ámbito global, ¿no? Has llegado hace prácticamente un año a la posición en la que te encuentras ahora mismo. ¿Pensaste en algún momento
¿Era un objetivo? ¿Fue simplemente una consecuencia del trabajo y del día a día? No, nunca se piensa. No se piensa porque además nosotros aquí, digamos, pertenecimos a un grupo antes alemán, ahora un grupo japonés. O sea, es muy difícil. O sea, bueno, yo dentro de la multinacional Resonac ahora mismo soy el primer CEO no japonés miembro del comité de dirección, ¿no?, de la empresa. Entonces, bueno, no hay otro, digamos, no es que tengas una referencia que digas, coño, pues voy a hacerlo así, ¿no? O sea, ese tipo de cosas habitualmente a la gente le gusta mantener el poder en casa, ¿no? Y bueno, pues tener a tu gente a tu alrededor. Y bueno, en ese sentido, no, nunca me lo planteé. ¿Qué pasa? Hombre, pues sí es cierto que evidentemente vas dando, digamos, pasos en una dirección donde vas generando una serie de confianzas, donde ves que las cosas van saliendo bien y evidentemente, pues, ¿no?, el por qué no, ¿no? El por qué no. Y al final, básicamente las decisiones, eso sí que pasa, da igual que seas alemán, que japonés, que chino, que indio, que español, ¿no? La gente que toma decisiones quiere minimizar el riesgo de las decisiones que toma, ¿no? Entonces, en un momento dado llega el momento de elegir otro CEO y si tú eres la opción con menos riesgo, pues en términos empresariales, pues básicamente da igual que seas de un país que de otro, o que vivas en Ferrol, o que vivas en Madrid o en la China, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sucedió, pero evidentemente no es buscado. Probablemente si hubiera sido buscado no hubiera llegado tampoco. Primer CEO no japonés en ese comité de dirección, eres la única persona que no es de ese país. Hablamos de japoneses, hablamos también de Alemania, en un caso un cambio cultural absoluto entre Japón y España. En otro caso, dentro de la propia Europa, no sé si hay mucho de leyenda o no, tú estuviste allí años viviendo, trabajaste con ellos, pues esa disciplina o esa forma de trabajar en Alemania en comparación con España. ¿Es complejo el choque de culturas en empresas, pues eso, tan grandes y con culturas tan diversas y tan amplias? O sea, es complejo y no, depende de cómo te lo... O sea, es muy gallego esto del sí y no, pero sí y no. Básicamente, o sea, cuando tú sabes, tú tienes que entender cuál es tu papel en el contexto en el que estás, ¿no? Y nosotros aquí, pues, digamos, siempre hemos sido una planta de producción, que era lo que teníamos aquí en España, y básicamente una planta muy, muy productiva, muy rentable. Pero bueno, no hemos sido, digamos, elemento esencial de los grupos a los que hemos pertenecido antes, ¿no? Entonces, bueno, tampoco puedes imponer siempre digo, yo también tengo una cultura, pero bueno, mi cultura me la guardo para mis cosas donde tenga que sacar la cultura, ¿no? Dentro del ámbito empresarial, pues básicamente yo siempre he jugado muy plano, es decir, vas a un sitio y tienes que, pues, respetar lo que hay en ese sitio, ¿no? Entonces, en ese sentido me ha resultado muy fácil. Para mí, yo profesionalmente hablando soy muy alemán, me encanta todo lo que he aprendido lo he aprendido allí. Vivir allí a nivel de ingeniería, de gestión de procesos, pues la verdad es que es de profesionalidad, ¿no? Me acuerdo una vez que vivía allí y volvía en un vuelo para aquí, para España, y me senté en el avión al lado de una persona, ¿no?, que era albañil y llevaba trabajando allí en Alemania, pues, no sé, 40 años, ¿no? Y entonces hablábamos, bueno, ¿y cómo es esto y tal? Y el tipo me dijo, no se me olvidó, ¿no?, porque es una palabra solo, pero resume un poco todo. Me dijo, en Alemania hay mucha profesión. Hay mucha profesión. Y es cierto, ¿no?, que lo que hacen, vas a otros países donde hay empresas grandes que funcionan muy bien, pero Alemania es un sitio donde te vas a una pequeña, una mediana empresa de 5, de 10 personas y funciona también muy bien, ¿no?, y hacen las cosas muy bien. Entonces, bueno, para mí me resultó muy sencillo, ¿no?, porque es ir a un sitio donde vas a aprender. Y cuando llegué allí, o sea, pues tuve esa sensación del que coge la maleta para allí y dice, madre mía, ¿no?, qué cantidad de gente, de talento hay aquí y qué pequeño me veo en el medio de todo esto. Pero luego la verdad es que fue una experiencia. Y luego viví allí 3 años, pero bueno, los siguientes 7, 8 años prácticamente pasaba más tiempo en Alemania que aquí. O sea que en neto, digamos, he pasado probablemente 10 o 12 años de mi vida allí, trabajando allí, ¿no? Y la verdad es que ha sido un espectacular. O sea, lejos de ser una dificultad, la verdad es que, o sea, fue una bendición, ¿no?, en mi carrera.
volviendo al estereotipo ese del gallego y del depende, sí que es cierto que en el estereotipo podemos decir que los gallegos sí que podemos tener fama de trabajadores y de gente de palabra, de gente confiable en la que, bueno, pues que responde, ¿no? Sí. Eso es un poco que te acerca pues a la cultura del país, que ahora es sede de la multinacional para la que trabajas. ¿Cuáles son los parecidos en el día a día que puede haber al trabajar con una empresa en Japón y también las grandes diferencias, lo que desde aquí o para ellos también al revés más puede costar ir por el mismo camino? Bueno, ya digamos, la cultura japonesa ya es muy distinta a la nuestra, ¿no? A partir de ahí sí que ya, digamos así como con los alemanes puedes tener una serie de ajustes, ¿no?, necesarios para trabajar allí. Con Japón es totalmente distinto, ¿no? Porque ya hay principios pues muy distintos, ¿no? Las organizaciones son muy jerárquicas. Pues si el jefe está en una sala, nadie expresa su opinión ni dice nada ni te da un feedback. Un poco el desarrollo de las personas y de las profesiones está muy basada en los años de servicio y no tanto en el performance, ¿no?, de la gente. Pero bueno, claro, viniendo de una organización muy distinta, ese tipo de principios, ¿no?, de empresa chocan un poco, ¿no? Porque te tienes que manejar. Bueno, pues tienes que respetar todo eso porque no vas a cambiar la cultura, digamos, de la empresa japonesa, digamos, tú solo, ¿no? Pero bueno, a la vez siempre tienes que ir también, siempre digo, ¿no?, el CEO de Resonat, que digamos me mete en ese grupo de todos japoneses y yo, pues también tiene una expectativa, ¿no? La expectativa es que, pues oye, ese tipo de cosas que él sabe que son mejor y que la empresa tiene que mejorar ahí, pues de alguna manera que también pues sea yo el que tengo un ejemplo que lo voy a contar porque bueno, me siento orgulloso, ¿no? El año pasado, en marzo, fui por primera vez a una reunión que se organiza en Japón, ¿no?, con todos los líderes de todas las unidades de negocio y bueno, pues gente de corporate. Y me coincidió también, era marzo y fue la semana de la mujer, ¿no? Aquí nosotros teníamos nuestra agenda de la Semana de la Mujer, que también hemos hecho este año y tal. Y básicamente, pues, bueno, pues sabéis que el rol de la mujer en la empresa o en la sociedad japonesa también es, digamos, es como a lo mejor lo que teníamos aquí hace una serie de años, ¿no? Que todavía tiene mucho también que andar. Entonces, en ese grupo, que a lo mejor éramos 120 personas, pues yo creo que había 3 mujeres, ¿no?, Entonces, bueno, yo decido empezar, me puse un polo de color morado, ¿no?, y decido empezar mi presentación, en vez de hablar del negocio y de tal, pues de la Semana de la Mujer, de lo que estábamos organizando y, bueno, claro, aquellos ojos de estos japoneses eran como, ¿de qué está hablando este tipo, no? Claro, me gané a 3 mujeres que había allí, que ya cuando llegó el descanso vinieron allí súper encantadas, pero probablemente perdí a otros 117 por el medio. Pero bueno, hoy estaba la semana pasada fue esa misma reunión en Japón y nuestro CEO abrió la reunión hablando del Día de la Mujer y de desigualdades y tal. Entonces, de alguna manera, oye, pues no sé, no me voy a atribuir todo el mérito, ¿no? Pero de alguna manera, pues estoy seguro que bueno, pues que también le valió a él probablemente para reflexionar en ciertos temas, ¿no? Y hacer eso. Entonces, bueno, ¿qué se espera de mí en ese aspecto? Pues eso, ¿no? Dentro del respetando el 95% de lo que tienen allí, oye, pues tienes que retar un poco el 5% para ayudarles también a mejorar, ¿no? Pero bueno, es complicado, ¿eh? El tema japonés es complicado. Estamos hablando bien, pues, en general de los japoneses, de los alemanes, pero una veintena de puestos de responsabilidad a nivel global, son muchos de ellos están aquí, son muchos de ellos coruñeses, gallegos, españoles, y después de hablar así de bien de ellos, sois la planta más eficiente del mundo, si no me equivoco, o una de ellas. Bueno, tampoco lo hacemos desde aquí tan mal, ¿no? No, de hecho, bueno, nosotros tenemos, yo siempre me preguntan, ¿no?, ¿dónde están los headquarters de la empresa, ¿no? O sea, los de Resonat que están en Tokio, los de nuestra unidad de negocio están donde esté el talento de la gente que, digamos, que representa a la empresa o una función. O sea, no hay, el liderazgo no es geográfico, no está con las personas. Entonces, bueno, en ese sentido,
Sí es cierto que tenemos digamos, puestos globales desperdigados por todas las plantas y centros que tenemos por el mundo adelante. Pero bueno, hay muchos de ellos que están aquí en Coruña. Y bueno, ya lo he dicho también en un montón de entrevistas por aquí, ¿no? Yo creo que siempre reflexiono yo para mí, ¿qué habremos hecho mal aquí los gallegos, españoles, para no liderar más que lo que lideramos, ¿no? Porque la verdad es que tenemos gente muy, muy bien formada, gente muy comprometida, gente muy responsable, ¿no? A la hora de trabajar. Y lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, bueno, creo que todo el mundo sabe, nunca tomo una decisión porque una persona sea español o no. Yo cuando tengo que nombrar a una persona para un puesto, o sea, es cuál es la persona que me reduce mi riesgo y me incrementa mi capacidad de éxito, ¿no? Y bueno, pues ha sucedido que muchos de ellos están aquí también, ¿no? Bueno, eso un poco por la situación de ahora. Porque la empresa es la más productiva. O sea, la empresa aquí la fábrica, digamos, lleva aquí produciendo, hablo 65 años, o desde el año 57, ¿no? O sea, sí, 57. O sea, básicamente lo que era el antiguo Aluminios y Genosa, que se llamaba la fábrica cuando se fundó, fueron las dos primeras empresas que hubo en el polígono de la Grela. Fueron los fundadores del polígono de la Grela. Y básicamente desde ese momento, la verdad es que ha habido digamos, muchas generaciones de gente que han trabajado muchísimo el tema de la productividad. Se han pasado por muchas reestructuraciones también que han hecho pues, que el entorno, estamos en un mercado muy, 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 muy complicado. Entonces, digamos, no hubiera sobrevivido sin estar, digamos, sin rozar la excelencia, ¿no? En muchos temas. Y eso hace pues, que hoy día sea, no solo dentro de nuestro grupo, sino dentro de nuestra industria del sector, pues probablemente una de las fábricas más productivas y no la que más, comparado con, digamos, fábricas de otros muchos países, digamos, con otros estándares distintos, ¿no? Nosotros tenemos mucha competencia en China, India. Básicamente el 50% de la capacidad de electrodos de grafito mundial está en China, o sea, son productores chinos. Entonces, bueno, me creo que estamos compitiendo, ahora que están los del acero y los del automóvil por ahí reclamando ciertos temas de la Unión Europea, ¿no? Pues nosotros llevamos probablemente más de 15 años, o sea, peleando con ese, digamos, con ese tipo de competencia desleal en ciertos sectores, y el grafito es uno de ellos, ¿no? ¿Qué pasa? Ahora se ha puesto el foco en eso por el tema, las baterías pues también llevan grafito, la dependencia un poco ahora tecnológica del grafito para el tema del automóvil, seguridad nacional, bueno, todo ese tipo de... Pero bueno, esto es algo que ya viene de muy... Entonces, bueno, ha sido el vector de la supervivencia, o sea, básicamente. Entonces, bueno, es lo que ha hecho que la fábrica esté donde está ahora. Una fábrica que es referente y siempre se dice, y también te lo he leído a ti, que la diferencia en cualquier compañía, y lo acabas de comentar, son las personas, es el talento que forma los equipos. Es clave para la supervivencia, el crecimiento de cualquier empresa, pero es lo más difícil de gestionar, las personas. Digo, porque tiene... Pregúntale a Ancelotti, ya verás. Bueno, los grandes entrenadores de fútbol son sobre todo gestores de personas, sí, y a partir de ahí, lo que sepan de fútbol. No, bueno, vamos a ver, las empresas, las familias, son todo personas, ¿no? El resto, ¿qué es, no? El resto, que te compras una máquina, un horno, tienes un proceso que conectas una cosa con otra, pero al final son las personas, ¿no? Que tú al final haces que algo funcione porque funcionan las personas que trabajan en eso, ¿no? Por eso, bueno, en este tema de inteligencia artificial y personas, yo la verdad es que me siento bastante seguro, ¿no? en ese aparente contradicción, ¿no? Porque bueno, yo creo que el tema de las personas, pues evidentemente es insustituible, ¿no? El papel que juega una persona en el mover una organización. En todo, ¿no? Pues en cualquier grupo, un equipo de fútbol, en una empresa, en una familia. Al final, el resto que no son personas son cosas materiales o procesos que una persona se ha inventado, ¿no? Que sea así. Pero bueno, el éxito totalmente está con el tema de las personas, y por eso sé que suena un poco, ¿no? Abres el LinkedIn y todo el mundo habla de personas, ¿no? Pero bueno, yo creo que nosotros intentamos que eso, digamos, se materialice, ¿no? Se sustancie. Al final yo creo que una empresa es más importante que una persona como yo hable con otros bueno, pues que estés metido allí, digamos, con tu ordenador, ¿no? Y mirando indicadores o sea, al final esa conversación, bueno, pues yo creo que es lo más
más relevante, ¿no? El tema personas. Otra de LinkedIn, de las personas al liderazgo. Eso, ¿cuánto hay de innato, cuánto hay de trabajado, de evolución profesional y personal, vital incluso? O sea, yo creo que de innato, o sea, no sé. Hay líderes, hay líderes. En mi caso, no. O sea, yo siempre digo, bueno, yo vengo de una familia, mi padre es militar, ¿no? Es oficial de la Armada retirado y mi madre es ama de casa. Y yo la verdad es que siempre fui un niño muy miedoso, o sea, siempre me ha dado miedo las cosas, ¿no? Cuando iba o sea, y me costaba muchísimo exponerme, ¿no? Que para mi padre es militar y en 10 años pues he ido a 7 colegios, ¿no? Entonces eso de si te cuesta exponerte, pues cuando llevas 6 colegios ya dices, bueno, pues ya he aprendido algo, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que no hay casi, o sea, hay una parte evidentemente innata, ¿no? Pero yo creo que casi todo es trabajo, ¿no? En cualquier tipo de profesión, ya no estoy hablando de liderazgo, ¿no? Como persona incluso, es el ser consciente de cuáles son esas cosas que tienes que mejorar, o sea, tener la capacidad de entender qué es lo que te va a hacer mejor y cómo hacerlo y luego salir de tu zona de confort para, digamos, para exponerte a eso, ¿no? Entonces, vamos, si sigo un poco mi trayectoria profesional, ha estado lleno de esos ejemplos del colegio, ¿no? En ese caso no tenía otra opción, pero luego sí es cierto que yo aprendí en mi vida a crearme yo esos colegios, ¿no? Esas cosas, esa manera de... Pues mira, recuerdo cuando empecé a trabajar en la empresa, ¿no? Yo hasta que empecé a trabajar me gustaba mucho disfrutar de la vida en general. Ahora también, pero bueno, en aquel momento mi prioridad, mis padres, yo siempre supe que tenía que estudiar una carrera, ¿no? Yo creo que eso desde el principio lo sabía, ¿no? Entonces no había que mi padre no me lo tenía que repetir muy a menudo. Yo sabía que eso era su objetivo. Pero por otro lado también es cierto que nunca me exigió o nos exigió en casa ser el mejor de nada, ¿no? Nosotros si volvías y sacabas un 7, pues está bien un 7, ¿no? Y si era un 6,5 y a veces te pasaba y sacabas un 9 y una alegría, ¿no? Y con tal de que no suspendieras ya valía. Entonces, bueno, es cierto que la parte un poco más de ambición llega cuando yo empiezo a trabajar, ¿no? Y ahí me doy cuenta, digo, pues, digamos, se puede vivir mejor. Entonces, bueno, es donde empiezas a exponerte a darte cuenta de las carencias, ¿no? Y, por ejemplo, cuando empecé a trabajar aquí en SGL, el tema del idioma pues ya era un tema importante, ¿no? Entonces, cuando llego allí, pues me acuerdo en una entrevista, me pregunta una persona que está haciendo la entrevista, bueno, ¿y el inglés qué tal, no? Y, pues como cualquier español, ¿no? Medio alto y total, ¿quién habla inglés aquí? O sea, seguramente esto es una pregunta totalmente... Y entonces, bueno, después de esa pregunta viene, bueno, ¿le importaría a usted tener una entrevista? Hostia. Y entonces, bueno, como ya metidos ahí, digo, pues no me importaría, porque también todavía pensaba yo que era otro farol, ¿no? Pero resulta que había una entrevista también, y, o sea, pues yo aquí no puedo... Y me acordaré como si fuera hoy, ¿no? Entonces me pregunta, bueno, y la persona que me estaba entrevistando, que es todavía trabaja con nosotros, es una americana nativa, ¿no? Y además con un acento muy especial. Entonces me pregunta allí qué tal, bueno, ¿y tu familia? Y entonces yo iba a decir, mi inglés llegó hasta, yo iba a decir, bueno, tengo un hermano, y digo, y ya no sabía decir hermano, ¿no? Digo, ¿cómo se dice hermano? Entonces ya vio y siempre se lo digo y le digo, bueno, o sea, no sé por qué ella al final, dentro del feedback que le dio a la gente que estaba haciendo la entrevista, debió de contarle alguna mentira y decir, oye, pues no sé, habla algo, ¿no? Pero bueno, es cierto que en ese momento, o sea, mi carrera estuvo ahí en sus manos y por lo que sea, otro golpe de suerte, pues decidió que, bueno, pues mira, aquí en total no habla nadie inglés, uno más tampoco pasa nada. Y luego, bueno, pues ¿qué pasa? Llega, pues entro dentro y me doy cuenta de que en una multinacional, pues el hablar inglés, joder, pues te da una cierta, ¿no? Porque no había mucha gente que hablara inglés, había un gap generacional muy importante, a lo mejor la gente, yo tenía pues 20 y muchos años, ¿no? Cuando empecé ahí. Entonces, bueno, la gente de la siguiente generación pues ya era 50 para arriba, ¿no? Nadie hablaba inglés. Entonces, bueno, llega una oportunidad de un puesto de trabajo en el que hay que ir a una formación y hay que hablar inglés. Entonces yo seguía con mi nivel de más o menos el mismo que ya tenía, pero aún así digo, bueno, yo digo que sí y para adelante, ¿no? Entonces voy y me meto en una formación donde, no sé, yo siempre digo, a lo mejor me entero del 30% de lo que dicen allí. Era una formación que era para luego hacer un trabajo, ¿eh? Y digo, o sea, no era que fueras una formación y te olvidaras, ¿no? Luego tenías que hacer algo con eso.
Entonces, bueno, lo importante es cómo reaccionas, ¿no?, a esas cosas. Yo en ese momento dije, esto no puede ser. O sea, estuve una semana allí donde pues puedes imaginar, ¿no? Estás en una sala como esta, en una formación donde tienes que estar presentando cosas y tal, y no te enteras de nada, pues te puedes imaginar. Entonces, acaba esa formación y, bueno, le digo a mi jefe, oye, mira, tú me das las vacaciones ahora de 2 años y yo me voy a... Entonces, bueno, me fui a Londres, cogí por allí una pensión y tal, y estuve allí 2 meses con una intensivo aquello. Entonces, bueno, es un poco cómo reaccionas a todo eso, ¿no? Nada es innato, pero sí es cierto que, o sea, podías haber dicho, oye, pues me dedico a cosas donde no haga falta hablar eso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que mi vida y la de muchos que están aquí ha sido esa constante, ¿no? No sé si la expresión es muy acertada, pero siempre hablamos internamente con el culo apretado, ¿no? Estar con el culo apretado. Pues sí, es cierto, la zona de confort, ¿no? Ves que hay cosas que necesitas hacer algo que no te gusta en ese momento y luego aprendes de alguna manera que cuando duele es que estás aprendiendo siempre y cuando ya no duele nada es que la cosa, bueno, pues que estás dejando pasar cosas sin crecer, ¿no? Entonces, bueno, es un poco o sea, yo particularmente, en mi caso, de innato no hay nada y lo que tengo ahora ha sido a base de, bueno, pues reflexionar sobre cosas en las que no estaba a la altura y, bueno, pues intentar ponerle un poquito de esfuerzo. Has hablado de la zona de confort, has hecho referencia también en algún momento a la familia y yo, preparando esta conversación, pensé que lo que ha conseguido César y lo que ha conseguido Resonac es casi una internacionalización inversa, es decir, que en lugar de ser una compañía que nace aquí, que se va expandiendo, que una compañía que ya está a nivel mundial, que ponga un punto de referencia fuera de su ámbito geográfico nativo y has conseguido, por lo tanto, lo que decías antes, ¿no?, que haya un equilibrio entre una responsabilidad profesional alta o muy alta, la que tenéis los directivos de Resonac, pero el poder hacerlo en casa, que es un lujo, ¿no?, siendo una empresa de fuera. Sí, un poco de lo que te decía, ¿no? Yo creo que las empresas, cuando tú pones el foco en las personas, pues ya, digamos, el resto pues viene solo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que lo que decía... Supongo que de primera sonaría raro, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver, esto es un proceso muy largo, ¿no? Al final, las decisiones empresariales son confianza, ¿no? Es decir, la gente que tiene que confiar en lo que tú... Entonces, ¿cómo se genera la confianza? Pues la confianza se genera, claro, antes de que las cosas vengan aquí, hay que ir mucho allí, lo que sea allí, ¿no? Hablaba antes aquí un poco del tema de viajar. Yo, pues mira, desde ese curso que hice en su momento allí en el año, no sé, 2007 o por ahí, o incluso antes, o sea, he viajado muchísimo, o sea, claro, porque cuando tú no tienes los poderes de decisión aquí, pues tienes que ir a los sitios por ahí. Entonces, bueno, hablábamos de 130, 140, 150 noches fuera de casa. Para que os hagáis una idea del nivel de viaje, nosotros nos compró el grupo japonés a finales de 2017, con una pandemia por medio. Mi último viaje a Japón era el viaje número 30. Pero que las cosas a veces, bueno, sí, puedes liderar de aquí, pero cuando hay digamos, la confianza tienes que generarla también allí, ¿no? Entonces hay que también saber dónde tienes que estar, cuándo, y si tienes que estar en algún sitio en un momento dado, eso tiene que pasar. O sea, no puede haber un poco la pérdida de la confianza porque tú no estés donde tengas que estar, ¿no? Entonces, un poco el acuerdo que tenemos es, bueno, todos viven donde les dé la gana, pero tú tienes que estar donde hay que estar, ¿no? Donde se genera la confianza, donde no vayas a perder la confianza porque, joder, debería estar aquí, ¿no? Si alguien ya piensa debería estar aquí y no está, entonces, bueno, es un esfuerzo, digamos, el atraer, bueno, como el tema de magnetismo, ¿no? O sea, si vas a traer algo más grande que lo tuyo, tienes que poner mucha fuerza, ¿no?, en esa relación. Entonces, bueno, esa relación, ya te digo, es confianza, y en ese sentido, pues lo que hablábamos de los gallegos, ¿no? Yo creo que somos gente trabajadora, preparada. Siempre digo a veces que en eso somos un poco parecidos a los japoneses, ¿no? Tenemos mucho respeto por la parte de la tradición, ¿no?, como los japoneses, pero a la vez, yo creo que los gallegos somos súper innovadores, ¿no? O sea, yo creo que estamos todos aquí también intentando buscar mecanismos para hacer las cosas mejor, ¿no? Para atraer cosas, para atraer proyectos, Y bueno, yo también noto y a lo mejor antes jugábamos en otra liga, pero yo creo que ya estamos creyendo que podemos hacerlo, ¿no? Y bueno, tenemos ejemplos aquí en la ciudad, bueno, ya que hablar de Inditex, ¿no?, y ese tipo de cosas, que desde aquí se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues el camino que han abierto otros, pues intentar seguirlo.
precisamente hablando de la ciudad, del potencial que tiene y bueno, de lo que significa Coruña a nivel ahora mismo, pues eso, empresarial e industrial, ¿es Coruña consciente de que tiene Resonat, de lo que significa Resonat, del tamaño que tenéis y de lo que suponéis? Bueno, sí, o sea, sí, nos ven ahí, estamos en la rotonda de la Grela, Grela, es un sitio ¿no? muy Hemos visible, puesto eso es ahí un verdad. cartel. No, pero mira, nosotros trabajamos en un mercado que ha sido o sea, es un oligopolio al final, ¿no? Hay como 4 productores occidentales, digamos, de electrodos de grafito y ahora hay mucho competencia China y India y tal, pero hace unos años, 15, 20 años, pues aquí al final esto era un mercado de 4 competidores, ¿no? 2 japoneses, un americano. Entonces, básicamente en ese tipo de, digamos, de entornos, la exposición pública, bueno, no le vendemos un electrodo a nadie, a una persona individual. Y ya te digo, bueno, pues ese tipo de negocios van por otro aspecto, ¿no? ¿Qué ha cambiado ahora un poco todo esto de yo creo que la visión también de la sostenibilidad, ¿no? Hablaremos también un poco luego. La sostenibilidad no es solamente un tema medioambiental, es un tema de confianzas entre empresas, de cadenas de valor, de cómo generas tu cadena de suministro con empresas que compartan tus mismos valores. Y claro, para todo eso tienes que salir y decir cuáles son tus valores, ¿no? Y dónde estás y qué es lo que haces y cómo ves la sociedad, la ciudad, cómo puedes aportar. Entonces, bueno, ahí hace unos años pues decidimos dar un pasito también, ¿no? Ya estábamos aquí en la ciudad, pues darnos a conocer, ¿no? Y es un poco porque estamos aquí hoy y porque no hemos estado desde el año pues 50 y pico, ¿no? Cuando empezamos aquí. Me acuerdo la primera vez que vino el presidente Feijóo a visitarnos allí. Bueno, pues entró allí en la fábrica, vivía en Coruña y pasaba todos los días por allí y no sabía que aquello era distinto a Alcoa. No siempre hemos ido, coño, pues no sois Alcoa. No somos Alcoa, estamos allí al lado, las naves también son azules, pero somos otra cosa. Entonces, bueno, explicándole un poco la magnitud del negocio, lo que producíamos allí, a dónde exportábamos y tal. Venía con Paco Conde, ¿no? En aquel momento, entonces se giró para Paco y le dijo: Paco, ¿pero de dónde han salido estos? Joder. Pues un poco era nuestra política comunicativa, yo creo que se resume ahí. Digo, ¿de dónde han salido estos de aquí? ¿No? Claro, estamos hablando, nosotros hemos producido aquí ya más de 1.200.000 toneladas de grafito, ¿no? Que se ha ido con cada 2 kilos de grafito fundes una tonelada de chatarra, ¿no? Entonces probablemente hemos fundido, nosotros con lo que producimos aquí en Coruña, podríamos fundir toda la chatarra que genera España en 6 años. O sea, participamos en el proceso de reciclaje más grande del mundo. O sea, es un producto y un proceso y una industria muy, digamos, muy sostenible, ¿no? En ese sentido. O sea, no hay material más sostenible que el acero, ¿no? El acero es infinitamente reciclable, sin perder propiedades, y nosotros participamos en ese proceso, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que salir afuera, contar lo que estamos haciendo eso, qué hacemos con las personas, cómo nos preocupamos también un poco por la ciudad. Intentamos generar pues, puestos de trabajo de nivel, ¿no? Y bueno, pues eso hay que comunicarlo. ¿Por qué? Porque básicamente queremos que otras empresas que comparten esos mismos valores, pues oye, en este tipo de eventos vengan a nosotros y dicen, oye, pues podemos hacer esto juntos y podemos juntos ser mejores, ¿no? Es la manera que vemos la sostenibilidad, enfocamos el tema de la sostenibilidad. Entonces, bueno, por eso estamos aquí ahora. Te quería preguntar también, antes de hablar un poquito más de sostenibilidad, por pues, otros temas también que os preocupan como entidad y bueno, y dentro del mercado en el que estáis. Esto le preocupa a todo el mundo, que es la situación geopolítica mundial, pero bueno, aranceles al acero y al aluminio, el refuerzo militar y defensivo de Europa, las guerras, al final pues, el acero es fundamental. ¿Cómo lo estáis viviendo? ¿Cómo veis vosotros desde vuestra perspectiva esta inestabilidad? Y también, si teniendo controlado un mercado global como es el vuestro, si creéis más en los mercados segmentados o mercados interrelacionados para poder salvar todas estas dificultades, ¿no? Pues mira, probablemente este tema que has sacado ahora es el 80% de nuestro día, ¿no? En la oficina cuando estamos hablando, porque si es un tema, como te decía, ¿no? Ahora mismo nosotros
hacemos grafito artificial para la fundición de chatarra. Básicamente estamos en el sector del acero. Luego hablaremos un poco del proyecto de baterías, que es otra historia. Pero ahí básicamente el acero y el grafito, ahora mismo más del 50% de la capacidad mundial, tanto de acero como de grafito, está en China, ¿no? Y ¿cómo lo veo yo personalmente? O sea, China no juega con las mismas reglas que los demás, ¿no? Entonces, yo creo que aquí tenemos que actualizarnos un poco también con el pensamiento clásico, ¿no? Que es un arancel. Un arancel, pues al final, como salen todos los analistas en la tele, ¿no? Pues eso va a generar ineficiencias y al final lo va a pagar el consumidor. Todo eso está bien en un mercado, digamos, de competencia perfecta. ¿Estamos en ese mercado? No, no estamos. Ahora mismo hay bloques geopolíticos que han puesto pues temas como la seguridad nacional, la independencia energética y otro tipo de, digamos, por encima de o sea, están dispuestos a pagar la ineficiencia para mantener, digamos, esos otros valores que ahora mismo se consideran de... Y entonces China es un país donde lo ha tenido muy claro, ¿no? Es decir, China tiene aranceles a las exportaciones o a las importaciones aquí en Europa, en Estados Unidos. Hoy, en esta madrugada, Japón acaba de imponer aranceles a todo el grafito chino en Japón del 95%. ¿Por qué? Porque ellos venden por debajo del precio de coste aquí. O sea, y así durante los últimos 20 años han básicamente barrido muchísimos mercados, ¿no? Y ahora, pues la dependencia que tenemos pues del grafito de baterías, el 95% del grafito de las baterías de un coche están producidos en China. Y la capacidad ahora mismo en Europa, por ejemplo, es cero. O sea, es cero. O sea, es a nivel, digamos, piloto, ¿no? Lo que hay. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas yo creo que hay que ponerlas por encima. Por eso yo creo que ahora la política de aranceles es para defender, yo siempre digo, ¿no? En Europa en concreto yo creo que es para defender su modelo social. O sea, Europa tiene que defender, nosotros tenemos que ayudarnos entre nosotros. O sea, si yo puedo hacer negocio con una empresa que está ahí afuera o en Madrid, y esas empresas que van a emplear a gente aquí, que van a pagar impuestos aquí, pues vamos a mantener lo que tenemos, ¿no? Si yo al final, porque alguien me vende el grafito a $1 la tonelada más barato en China, pues decido, pues yo creo que estoy haciendo un flaco favor al conjunto global, ¿no? Entonces, hay otra parte más allá del tema, para mí, de los aranceles, ¿no? Y es que los aranceles los lleváramos nosotros en nuestro ADN y que nos comportáramos así sin tener los aranceles, que es un poco el modelo japonés. Japonés compra japonés siempre. Entonces tú puedes ir allí hay empresas gigantescas digamos, con muy buenos productos en casi todo, pero tú allí a nivel industrial, si vas a nuestra fábrica de Japón, el 100% de las compras que hay allí son compras japonesas. Y punto, ¿no? Entonces llevan una especie de proteccionismo en su propia manera de actuar. ¿Por qué? Porque quieren seguir manteniendo la burbuja cada vez que tiene Japón en ese momento, ¿no? Entonces yo creo que en el momento que los europeos funcionemos así y veamos una ventaja en hacer negocios con empresas que están aquí, que comparten valores, que pagan impuestos, que generan empleo de alta calidad. Ahora, si toda mi verborrea, digamos, de visión y misión de mi empresa acaba en que venga uno de fuera que no respeta nada de eso y porque yo personalmente dentro de este ecosistema voy a ganar pues $1 la tonelada, lo voy a perder por otro lado, porque voy a tener que seguir pagando más impuestos para mantener todo para mantener un poco toda la pobreza que generas con ese tipo de decisiones, ¿no? Entonces yo creo que estamos viviendo los primeros pasos de eso, ¿no? Pero bueno, ya te digo, yo básicamente creo que las escuelas de negocio y todo eso que hay por ahí tienen que volver a repensarse si todos esos, digamos, dogmas que enseñan realmente todavía operan hoy, cuando el supuesto orden mundial yo creo que se ha cambiado, ¿no? Pues ahora las películas, antes en la película el americano era el bueno y el ruso era el malo, ¿no? Eso ya no está claro, ¿no? Donde a lo mejor están en la misma guerra, ¿no? Y entonces veremos alianzas estoy seguro, veremos alianzas, digamos, muy inesperadas. ¿Por qué? Porque el objetivo es distinto ahora. Pero bueno.
¿Cómo convive uno con esta inestabilidad siendo pues esto responsable de una empresa que tarda un periodo largo de tiempo en hacer su producto, y cuando las cosas ahí están cambiando cada 24 horas, cada menos de 24 horas, cada pocos meses, pues ¿cómo convive uno con esa inestabilidad de estoy produciendo ahora a N meses vista que sabe Dios cómo va esto? Me estoy riendo porque estoy mirando a Isabel, que Isabel es responsable de un proceso que nosotros llamamos SIOP, ¿no? Que es Sales, Inventory, Operations Planning. Y básicamente nuestro proceso es muy largo. Nuestro proceso productivo dura pues 2 meses. Compramos las materias primas 3, 4, 5 meses por anticipado, mandamos el producto y cobramos a nuestros lead times son larguísimos, ¿no? Entonces tenemos muchísimo inventario en el medio y tenemos un mercado muy fluctuante, ¿no? Entonces, uno de nuestros ogros dentro de nuestra empresa es la devaluación de inventarios, ¿no? Que, bueno, pues a lo mejor en un determinado momento, si no haces una buena lectura del futuro y digamos, si te cargas de demasiado inventario, pues hay años donde podemos hacer una devaluación de inventarios de 200 millones, 300 millones y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante el hacer ese seguimiento semanal, ¿no? de todos estos parámetros y básicamente para manejar nuestros inventarios. Porque además el que esté metido en el mundo del acero lo sabrá, pero es un negocio muy cíclico, ¿no? Donde cuando hay una perspectiva, al final acero es infraestructura, infraestructura pública, automóvil, maquinaria. Entonces, cuando hay una perspectiva económica buena, pues todo el mundo hace acopio de acero y se generan inventarios, o stocks muy grandes. Entonces, ahí nosotros vendemos mucho. Cuando la perspectiva económica no es muy buena, la gente empieza a tirar de sus stocks, digamos, para manejar sus flujos de caja y tal. Entonces, dejan de producir acero nuevo. Entonces, bueno, es básicamente la ciencia de nuestro negocio realmente es esa, ¿no? Cómo manejas tiempos, digamos, tan grandes en momentos tan cambiantes, ¿no? Pero bueno, básicamente para eso nos pagan. Y yo siempre digo, hace poco escribí un post ahí en mi LinkedIn, el tema del concepto VUCA, ¿no? Lo de la volatilidad y tal. Y yo digo, joder, pues oye, pues sí, estamos en un entorno muy volátil, ¿no? Pero no creo yo, o sea, el tipo que estaba ahí cuando inventaron el fuego y tal, que su entorno fuera mucho más seguro que el nuestro. Estaba intentando hacer fuego, ¿no? Había probablemente allí un tigre que se lo quería comer. O sea, oye, lo nuestro es complejo, sí, pero bueno, yo creo que tampoco, o sea, muchas veces es una excusa, ¿no? Para no... digamos, es una excusa para, bueno, pues para no dar un resultado, ¿no? Pero bueno, el entorno es el mismo para todos, ¿no? El terreno de juego está ahí embarrado, no está para todos. Entonces, bueno, ahí es donde está el talento también, ¿no? Para saber leerlo mejor. 2 últimos temas por mi parte. Lo que comentabas antes, el proyecto de las baterías. Además, es otro proyecto que en parte os vincula también a la ciudad a través de la universidad y del trabajo que estáis haciendo ahí. ¿Cómo lo tenéis planteado y qué significa para vosotros? Pues mira, es un proyecto súper ilusionante. Hablamos antes del tema del liderazgo, ¿no? Que es al final cómo se genera o cimenta un liderazgo. Tú cimentas un liderazgo o lo generas básicamente cuando tienes un relato y una historia que a la gente le gusta, ¿no? Y por eso se comprometen con un proyecto, con un relato. Entonces, bueno, esto de las baterías para nosotros es muy importante. Es grafito también. Entonces, bueno, pues aquí el grupo Resonac decide ponerlas. El grupo Resonac, lo que antes era el grupo Resonac, se llamaba Grupo Showa-Denko. Resonac es una fusión de Showa-Denko y el negocio químico de Hitachi. Entonces, la parte de Hitachi ya tenía mucho know-how en el tema de baterías, básicamente, ¿no? Entonces, básicamente, todas las baterías de los primeros modelos de Tesla van con un grafito fabricado por Hitachi y, por cierto, por SGL, ¿no? Que este mundo es muy pequeño. Entonces, bueno, pues es un proyecto muy ilusionante porque Resonac lo que hace aquí es poner, digamos, combinar dos factores de know-how muy importantes, que es que nosotros tenemos una experiencia, tenemos plantas que llevan más de 100 años haciendo grafito. Entonces tenemos muchísima experiencia en cómo escalar un proceso de producción de grafito y ellos tenían el know-how digamos, de la batería, del producto, entonces lo hemos puesto en común y estamos intentando pues montar aquí un
una planta que pueda suministrar una parte muy pequeña de lo que este mercado va a generar, ¿no? Se estima que en el 2030, si el tema de la electrificación pues va, incluso si va el 50% de lo que se dice que va a ir, pues estamos hablando de generar más de 1 millón de toneladas de demanda, ¿no? de grafito. Entonces es un proyecto muy importante, que además decidimos traerlo aquí a Coruña, aunque inicialmente el plan era llevarlo a otro lado. Básicamente, pues mira, pues por la gente, por el talento y el know-how que teníamos aquí, y luego por las condiciones también de la zona, ¿no? Pues el acceso a energías renovables, eso es crítico, porque si tú vendes un coche eléctrico, lo vendes porque quieres tener una huella de carbono mejor que con uno de combustión, ¿no? Entonces, bueno, algo que avanzo aquí. O sea, lo que compráis hoy no tiene una huella de carbono mejor que la de un coche de combustión. ¿Por qué? Porque toda esa batería viene de China. Básicamente el coche eléctrico, cuando lo compráis, viene con una huella de carbono más grande que la de un coche de combustión. ¿Por qué? Porque el grafito de la batería se genera con muchísima energía. Tú, para hacer grafito, tienes que calentar algo a más de 3.000 grados y eso es mucha energía. Entonces, básicamente, si eso es así, pues todo este tema de electrificación no tendría sentido, ¿no? Por eso creemos que tener el proyecto aquí, tener el proyecto en un sitio donde puedas, digamos, vender tu material en la región en donde se va a hacer el ensamblaje de la batería, y donde tengas acceso a energías renovables. Aquí tenemos a nivel, pues, el acceso a los puertos, ¿no? que tenemos aquí, que podemos sacar el material, pues, para todo el mundo con mucha facilidad, pues es el sitio ideal, ¿no? Entonces, bueno, hemos apostado por aquí. Sabéis que hemos comprado los terrenos de la antigua Alcoa y básicamente pues estamos ahí en esas primeros, bueno, no primeras fases, pero bueno, digamos las menos visibles, que es en la del desarrollo del producto y del proceso en sí mismo, porque el proceso que hoy día se sigue en China pues es un proceso con unos estándares que no serían digamos, admisibles aquí, tanto a nivel medioambiental como a nivel de costes. Entonces estamos manteniendo como 4 o 5 bolas en el aire al mismo momento, porque tenemos que desarrollar un producto y un proceso al mismo tiempo, y evidentemente con una expectativa de clientes ya muy importante, ¿no? Si habéis visto ayer, por ejemplo, que ha quebrado Northvolt, que es la empresa esta sueca que se generó. Bueno, pues básicamente cuando quieres ir muy rápido, pues pasan ese tipo de cosas, ¿no? Hay una expectativa tremenda, no existe la tecnología aquí, toda la tecnología que estaban montando es una tecnología china. Básicamente al final dependen de los chinos también y han ido demasiado deprisa, ¿no? Entonces, en este tema de la innovación tenemos ahí un amigo que siempre nos dice: hay que ir medio pasito por delante, pero si vas 5 pasitos por delante te pegas el trompazo, ¿no? Pero bueno, estamos en ello y esperemos que lo llevemos a buen puerto. Y la última de las cuestiones era pues vinculada precisamente a lo que acabas de comentar, de la gran necesidad energética que tenéis. Sois una industria electrointensiva, tenéis que tener un marco energético estable y además con unas condiciones de las que hablábamos al principio, y por eso quería cerrar con este tema, que llevan a un punto, que es en este caso la energía verde. ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo convivís con eso? ¿Y cuál es vuestra perspectiva, vuestras necesidades, vuestros miedos y también vuestras ventajas de estar aquí, ¿no? Bueno, aquí ya contesto, tengo ahí a los expertos de energía, que igual digo algo que no tengo que decir, pero básicamente, empezando desde muy alto, ¿no? Yo creo que Europa, España, uno tiene que pensar si quiere, digamos, que la energía sea un medio para industrializar una región, o se ve la energía como un fin, ¿no? Esto puede generar un poco de controversia con las energéticas, pero bueno, yo creo que eso es parte del juego, ¿no? Al final, ¿qué quieres hacer? ¿Repartir el juego y que crezcamos todos? Entonces, bueno, nosotros como grandes consumidores de electricidad y de gas también, pues claro, para nosotros tener un marco estable es crítico, ¿no? Porque hay una parte muy importante, la parte más importante de nuestro precio de coste de conversión está en la energía, ¿no? Entonces, bueno, en esa parte, pues yo creo que todos nos tenemos que poner un poco las pilas y generar muchísima más certidumbre de la que hay ahora, ¿no?
Yo siempre, mira, diferencias entre nosotros y una acería, por ejemplo, ¿no? Tú en una acería, tú enciendes el horno para fundir tu chatarra y tú puedes decidir ese día por la mañana, pues el precio de la energía, me voy ahora unos días después de la guerra de Ucrania, donde el megavatio hora llega que a 1000. Pues evidentemente hay un montón de empresas por ahí que deciden no arrancar el horno ese día, ¿no? Pero nosotros, o sea, yo ese electrodo que le vamos a mandar al cliente ArcelorMittal Luxemburgo, ya he cerrado ese contrato hace un año, yo tengo que mandarle el electrodo. Entonces, el día en el que me toque encender el horno, tengo que encenderlo, ¿no? Sea donde sea. Entonces, claro, esto pues no puede ser, ¿no? No puede ser que al final tengo que decidir entre perder un montón de pasta o perder un cliente, ¿no? Claro, estos entornos, o sea, al final la energía es el motor de todo. Yo creo que entre todos tenemos que llegar a pues a un consenso de qué es lo que queremos, cómo conseguirlo y cómo favorecer además a las empresas que pueden generar mucho más riqueza con eso. No estrangules la riqueza de una empresa, digamos, en esa parte, ¿no? Pues bueno, aquí nosotros competimos, incluso dentro de la Unión Europea, pues Francia tiene, digamos, costes de la energía mucho más asequibles para los grandes consumidores que lo que tenemos nosotros. En fin, es otras piedrecitas en el camino, ¿no? Y el tema del eólico aquí, bueno, pues también todos ya sabemos cómo está. Pues quería tocar este punto como último, por mi parte, para también pues, permitirle a Alan, si quiere hacer también alguna cuestión, y aprovechar también para abrir el turno de preguntas, si las personas asistentes quieren hacer alguna. Pero Alan, en este caso, pues, ¿cómo ves esto que estamos comentando? O si le quieres trasladar alguna cuestión a César de lo que estamos hablando. A ver, yo he estado tomando apuntes porque yo siempre intento aprender allá donde voy cosas, ¿no? Y bueno, me han llamado la atención varias cosas de lo que habéis comentado y quería resaltar algunas de ellas, ¿no? Le preguntabas el tema de si era algo, su carrera profesional, si era algo innato, ¿no? O si había sido, entiendo, a base de esfuerzo. Obviamente el tema de la música no era algo innato en ti y entiendo que el tema del inglés a base de esfuerzo lo has conseguido, ¿no? Entiendo que también el haber ido a 7 colegios te ayudó a romper esa timidez y a decir que tu nivel de inglés era medio alto, con lo cual creo que hay cosas que también van pasando en la trayectoria personal y profesional de una persona que le van marcando y le van dando herramientas para superar esos obstáculos, ¿no? Luego, eso para mí me pareció muy interesante. Otra pregunta que era si era consciente La Coruña de lo que significaba tener a Resonac. Bueno, nosotros queremos hacer este proyecto realidad porque hay empresas aquí en La Coruña como Resonac o como otras que están aquí. Es decir, a nosotros, como ese imán tan grande que dices, nos atrae que haya empresas como las vuestras y queremos hacer un proyecto aquí por eso. Y ojalá nuestro proyecto atraiga a otras empresas también porque hay hidrógeno renovable en La Coruña, ¿vale? Para consumo local. No estamos hablando, nosotros no queremos exportar el hidrógeno fuera de España, queremos hacerlo para la industria local. El contexto geopolítico, pues efectivamente es muy variable, no está a nuestro alcance, pero quería remarcar, el cambio climático, la sostenibilidad no entiende de contexto geopolítico, ¿vale? Os he dado unas cifras que por desgracia no son buenas y creo que eso hay que seguir trabajando y hay que acelerar la manera de cambiar esto, ¿no? También, obviamente, no es un tema solo de sostenibilidad, sino de seguridad nacional y de independencia energética, como comentabas, ¿no? El proyecto vuestro de baterías, muy interesante. Me siento identificado porque para nosotros nuestro proyecto es el de la planta de producción de hidrógeno verde en Arteixo, ¿no? Y seguramente pasaremos por un montón de dificultades que vosotros también lo pasaréis. Pero creo que el hecho de intentar hacerlo aquí en La Coruña, aprovechando el talento, aprovechando las empresas, aprovechando lo que decía al principio, ese ADN de sostenibilidad, ¿no? que nosotros, para nosotros es fundamental en nuestros socios, en nuestros clientes, que exista, porque si no, no hay una manera común de entender la energía renovable o las herramientas para ser sostenibles, ¿no? Y por último, lo de comentabas, es mejor ir medio paso adelante y no 5 pasos adelante, ¿no? Pues nosotros también lo vemos así, porque nuestros proyectos son pequeños en relación a otros. 20 megavatios para uno le puede parecer, comparado con esos grandes proyectos que existen de 500 megavatios, de cientos de megavatios, pero
Para nosotros eso es ir medio paso delante, no ir 5. ¿Vale? Porque queremos aprender a andar antes que aprender a correr, ¿no? Y yo creo que eso también es fundamental para una tecnología tan incipiente y tan retadora, como he dicho antes, tan complicada, porque hacer el hidrógeno competitivo es muy difícil y no podemos dañar la competitividad de nuestros clientes a base de intentar ser sostenibles. Para eso tenemos que aprender y por eso también tenemos como referencia nosotros el proyecto ya de Mallorca de Acciona Energía, ¿no? Simplemente, por mi parte, esos son los 5 de todos los temas que habéis comentado, que me han parecido más, como a mí me han destacado más. Y para mí ha sido un auténtico placer, un lujo escuchar un poco la trayectoria, escuchar lo que hacéis y ojalá pues este hidrógeno verde que tengamos pues os ayude también en el camino de la descarbonización aquí en La Coruña, ¿no? Pues no sé si hay alguna pregunta por parte de las personas asistentes. Ana. Gracias. Bueno, es un poco tarde y no quiero robar mucho tiempo, pero sí quiero dar las gracias por la charla y felicitarte por la manera que la has comenzado poniéndose a disposición de todos los socios de Nordés y de los empresarios de La Coruña, porque tener esa oportunidad de generar negocio para con los que estamos aquí pues es de agradecer. Y en contraposición, yo también, como gerente del clúster de soluciones ambientales y economía circular de Galicia, pues me pongo a disposición de Resonac pues para poneros en valor como una empresa líder en sostenibilidad. Y la pregunta es sobre el talento. Estabas diciendo que estáis donde está el talento y quería saber si estáis atrayendo gente de fuera de Galicia, de fuera de España para vuestra central aquí o si estáis tirando más de gente local. Pues mira, un poquito de todo, ¿no? Ahora tenemos aquí, tenemos expatriados de Japón, por ejemplo, ¿no? En todo este tema de las baterías. Bueno, ya lo hemos tenido desde el principio, pero tenemos, de hecho ya tenemos aquí un piso, un edificio, varios, ¿no? Que ya es un poco el edificio japonés. Y sí, ahí tenemos, o sea, expatriados digamos, en temas de know-how muy específico, ¿no? De todo el tema de baterías, pues sí que lo estamos trayendo de fuera. El tema este de salir o sea, de comunicar básicamente lo que estamos haciendo, pues también nos ha permitido, pues hemos hace poco fichado a una chica que es gallega, estudió aquí, se fue a hacer el Erasmus a Cristina. Bueno, Cristina también estuvo aquí, también nos estoy hablando de una chica que se llama Alba Tuñas, estudió, bueno, es gallega, estudió aquí, se fue a hacer un Erasmus a Alemania. Y básicamente estuvo trabajando en Evonik y Volkswagen en todo lo que son el inicio digamos, de toda la electrificación del vehículo en Alemania, ¿no? Y fue incluso, bueno, estuvo involucrada en el proyecto de Sagunto, ¿no? Que negoció Volkswagen, estuvo también involucrada personalmente en el tema de Northvolt, creo, ¿no? Incluso dando soporte porque Volkswagen estaba también por detrás. Y bueno, pues como llega un momento en su vida donde también está pensando en dónde es ese sitio donde me reseteo, ¿no? Y donde quiero pues que mis hijos crezcan y tal. Y bueno, pues pensó que ese sitio era Galicia y básicamente pues nosotros también fuimos una opción para ella, ¿no? Entonces en ese caso es ella la que se pone en contacto con nosotros, oye, tengo esto. Entonces, bueno, tenemos ese efecto también de repatriar gente, ¿no? Porque generas, pues claro, un proyecto atractivo para alguien pues, que está afuera y decide volver, ¿no? Y luego, pues también tenemos mucha gente que contratamos aquí, digamos, aquí local, ¿no? Tenemos un poco de todo. No estamos también yéndonos digamos, el proyecto de momento, digamos, tenemos que digamos, estamos hablando de cifras limitadas, ¿no? De la gente que estamos contratando ahora mismo para el proyecto, pero sí, tiramos un poco de donde esté el talento, el know-how y nada. Y gracias por el comentario, y bueno, por un poco también aquí a mi equipo, que después de eso podemos hacer un besamanos, cambia tarjetas. Y no, de verdad, vemos un poco, nosotros, nuestro objetivo es generar cadenas de valor fuertes, ¿no? Y pues generar valor entre vecinos es siempre un valor añadido, porque eso también nos ha dado parte de la competitividad que tiene esta planta. Pues es aquí en el polígono La Herrera, por ejemplo, que trabajamos con muchas empresas
donde nosotros trabajamos 24/7, o sea, hay zonas ahí que no, o sea, hay procesos que no paran, ¿no? Entonces, bueno, pues gente que descuelgas el teléfono y cruza la calle y te ayuda, pues es mucho mejor, ¿no?, que la empresa que tiene que venir desde Düsseldorf a traerte algo de Alemania, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso lo hemos tenido siempre aquí claro, ¿no? Tenemos un budget de mantenimiento muy, muy importante, que es básicamente con empresas de la zona. Tenemos un budget de inversiones también bastante importante, que en la medida de lo posible y cuando es posible hacerlo aquí, pues lo hacemos aquí. E incluso tenemos muchas empresas de la zona donde nos llevamos a hacer inversiones a otras plantas de nuestro grupo fuera de aquí, Estados Unidos o Malasia o empresas españolas que han abierto delegaciones en otros países por ahí adelante porque nos han ido a ayudar, pues por ejemplo, la construcción de la fábrica que tenemos en Malasia. Pero bueno, nosotros eso lo consideramos un valor añadido porque compartimos valores, y bueno, pues se alcanza otro nivel de confianza, ¿no?, que habíamos hablado antes con esos proveedores. Entonces, bueno, eso invito realmente a que vengáis, ¿no?, o a que hablemos un poco a ver cómo podíamos hacer para buscar un win-win ahí, ¿no? Fernando. Hola, César. Soy Fernando Vázquez, vocal de tecnología del club. En el club tenemos casi 30 socios vinculados de alguna manera a la tecnología y también muchos socios más. Y bueno, yo puedo decir que es un sector pujante en Galicia, también arrastrado por grandes empresas como Inditex, Stellantis y demás. ¿En qué medida se podría organizar algún tipo de evento para hacer esa conexión y que vosotros también conocieseis la oferta y pudieseis exponer vuestras necesidades? Porque estoy seguro que hay muchos potenciales proveedores que no tienen contacto con vosotros. Pues muchas gracias por la pregunta. Estaba mirando ahí, yo soy un poco como Tony Cross en el medio del centro del campo. Entonces me está haciendo la pregunta y yo estoy mirando ahí. Y ya pongo un pase de 50 metros al pie de David. David Serantes es el responsable global de lo que nosotros llamamos Digital Excellence, ¿no? Toda la parte de bueno, IT, lo que llamaban. Entonces, bueno, hace poco hemos creado un grupo aquí en Coruña, también ahora manejamos toda la infraestructura del grupo desde aquí. Hemos, digamos, antes de nuestro servicio que teníamos subcontratado con un partner en la India, ¿no? Y básicamente, bueno, pues ahora hemos hecho nuestro grupo aquí y estamos generando un poco más eso, la seguridad. Entonces yo creo que podríamos ponernos ahí en contacto y generar algún tipo de evento ya más específico, ¿no?, de este tema, y dejo ahí a David un poco con en ese besamanos que sea el primero. ¿Alguna cuestión más? Germán. Gracias. Soy Germán González del Valle, de Acciona Plac. Hemos hablado de sostenibilidad, de descarbonización y de mantener la competitividad. En ese sentido, ¿qué diferencias ves entre la mentalidad y los objetivos de la Unión Europea y de otro gran mercado como maduro, como el japonés? ¿Cómo lo tratan ellos? ¿Hay algo que podamos aprender? Yo creo que hay enfoques distintos, ¿no?, al tema de sostenibilidad. Si te vas a Estados Unidos, por ejemplo, la sostenibilidad es muy centrada en la descarbonización, tema de emisiones, descarbonización, o sea, esta parte un poco de seguridad de cadenas de suministro. ¿No? Japón, yo creo que todavía no han llegado tampoco ahí. O sea, en ese sentido, yo creo que en Europa somos, no sé si vamos medio pasito por delante o 1 o 3, pero bueno, yo creo que tenemos que aprender nosotros internamente a cómo hacer la sostenibilidad sostenible, ¿no? El principio de la sostenibilidad es que las empresas, digamos, generen valor, ¿no?, y riqueza. Entonces, en ese aspecto, yo creo que tenemos que, eso, internamente, o sea, entender cuáles son nuestras prioridades, ¿no?, y no que cada uno quiera maximizar lo suyo. Entonces, en ese aspecto, ¿qué estamos haciendo nosotros? Todo lo que está en nuestra mano para estar preparados un poco para, digamos, para lo que venga, lo estamos haciendo, ¿no? A nivel un poco somos grandes consumidores de gas natural,
nuestros hornos y pues ahora estamos haciendo una inversión muy importante para ser capaces de usar hidrógeno en nuestros hornos, ¿no? ¿Quiere eso decir que vayamos a utilizar 100% de hidrógeno mañana? No. No, porque al final tiene que haber una cadena de valor que entienda todo eso de ahí, ¿no? Entonces, sí es cierto, ahora hay muchísimo proyecto de sostenibilidad, descarbonización, eficiencia energética, donde, como digo yo, son win-win, ¿no? O sea, yo, si recupero calor de mis hornos y con eso evito quemar gas natural para calentar mi aceite térmico, estoy reduciendo mis emisiones y estoy siendo más eficiente, ¿no? y más competitivo en coste. Entonces, evidentemente, ahora mismo estamos priorizando todo ese tipo de inversiones. Y estamos muy atentos también a nuestra cadena de valor, que es la del acero, o sea, en qué momento el acero verde pues tiene un mercado, digamos, que tiene un precio distinto al otro acero, ¿no? Y de momento eso es, digamos, residual. Pues porque que en un momento dado no nos hemos puesto las pilas de pensar que es una decisión que tenemos que hacer todos, ¿no? O sea, individualmente en nuestras empresas, cuando haces tu gestión de compras, tienes una inversión que haces un edificio, que vas a comprar un montón de acero. Bueno, ¿dónde compras el acero? Pues puedes decir, voy a comprarlo en el sitio más barato donde lo encuentre, o puedes decir, bueno, pues voy a hacer mi edificio siguiendo una serie de estándares, y dentro de esos estándares está pues el que tener un acero verde, por ejemplo, ¿no? Y que pagues un poco más por eso. En el momento en el que eso lo veas como un valor añadido que te va a generar valor a tu empresa, pues empezarás a hacerlo. Entonces, bueno, nosotros, ya digo, queremos estar preparados para no renunciar a nada de lo que venga, pero bueno, yo creo que es un poco la parte esa de alinearse. Pero bueno, aprender, siempre se puede aprender de todo el mundo, pero yo creo que aquí nosotros la verdad es que vamos más adelantados que en otras latitudes, yo creo. ¿Alguna cosa más? Hola, buenos días. Soy Víctor Roca, de Roca Roivas, y me llamaron mucho la atención muchas cosas de todo lo que has comentado, pero una que me quedé especialmente cuando hablaste del proteccionismo que tiene Japón, desde que 100% de sus compras las hacen en Japón. Y comentaste que esto debiéramos poder interiorizarlo nosotros aquí en Europa, más concretamente en España. Yo tengo muchas dudas de que interiorizando esto y llevándolo a cabo podamos ser competitivos frente a otros continentes o otros países incluso de la Unión Europea, sin la intervención política con aranceles. Desearía saber tu opinión. No, bueno, yo creo que inicialmente para hacer el terreno de juego, digamos, practicable, yo creo que hacen falta los aranceles. O sea, sinceramente, ahora mismo, pues casi podría decir que nosotros todavía existimos por los aranceles que hay ahora mismo al grafito en Europa y en Estados Unidos. O sea, si no, te pongo un ejemplo muy concreto. Si tú ahora vas a Estados Unidos y compraras uno de nuestros electrodos, pues estarías pagando $6.000 la tonelada por el... Y con eso, probablemente tú como empresa no estarías... O sea, estarías comprándolo y nosotros como empresa no estaríamos ganando prácticamente nada. O sea, estaríamos hablando de casi irte a un break-even, ¿no? Si ahora mismo tú te vas a comprar el mismo electrodo en Europa, pues estarías pagando 3.600, ¿no? O 3.700, con un cierto nivel de protección. Tú te vas a zonas donde no han puesto ningún límite a las exportaciones chinas, todo el sudeste asiático, África, Sudamérica, y ahí pues podrías pagar por sobre $2.200 por el mismo. ¿Lo producen los chinos a 2.200 y ellos ganan dinero? No. De hecho, si te vas a China, ahora mismo estarías pagando 3.000 por eso. O sea, podrías pagar 3.000 y aún así no ganan dinero, ¿no? ¿Qué pasa? Las empresas chinas, la mayoría de ellas, pues están, digamos, empresas estatales, donde tienen ayudas que aquí consideramos ilegales, ¿no? Entonces, claro, básicamente pues, que estamos en una pelea con las manos atadas detrás. Entonces, inicialmente, yo creo como medida de urgencia, el tema de los aranceles, yo lo veo aranceles con determinados players, ¿eh? O sea, al final te dedicas a fomentar la ineficiencia
digamos, aranceles con países que juegan con las mismas reglas, pues evidentemente no. Pero en concreto China, yo creo que es el país que juega con eso es su estrategia, ¿no? Y aparte, como tiene solamente una cabeza y deciden por todos, porque claro, es muy ágil, ¿no? Y si ahora mismo tú te fueras a comprar una tonelada de grafito para baterías, que prácticamente no hay ningún tipo de producción fuera de China, pues estarías pagando entre 6 y 7 mil dólares por una tonelada de ese grafito. Entonces, básicamente, ¿qué va a pasar cuando no haya otros electrodos de grafito en otros países? Pues que evidentemente los precios van a subir. O sea, es una manera de... Entonces, bueno, yo creo que la Unión Europea tiene que reaccionar a eso. Y bueno, pues Estados Unidos también lo está haciendo, Japón lo está haciendo ahora. Yo creo que esto va a ser En su momento yo pensé que esto iba a ser una estrategia dual, ¿no? De dos bloques geopolíticos, pero ahora ya veo que probablemente vaya a haber más de dos. Pero bueno, sí va a ser al final, yo creo que digamos, áreas de geopolíticas que compartan valores, ¿no? Y valores también está, o sea, pues el cómo haces, cuáles son tus reglas de comercio también. Entonces, para aquellos que no jueguen con las mismas reglas, joder, tienes que... Esto es como el golf, ¿no? El handicap. Tienes que poner un handicap ahí, porque si no sería pues injusto. Pero bueno, siguiente paso, habría que ir a eso. Los japoneses, Japón es una isla y ha estado, digamos, aislada y ha tenido muchos conflictos en su historia. Entonces ha aprendido a tener un poco esa independencia, ¿no? Y a darse cuenta que tener dependencias de fuera pues es complicado y ellos prefieren, o sea, cosas, tú ahora mismo te vas a comprar un transformador para nuestra fábrica, bueno, aquí tenemos al responsable de ingeniería que puede dar las cifras en concreto, ¿no? Pero a lo mejor por el mismo transformador que allí le compras a una empresa japonesa, pues te puedes ir a un ABB, a un Siemens y probablemente pues estás hablando de un 50% y aún así prefieren comprar el de allí. Pero claro, el japonés también luego les compra su producto, también a otro coste, ¿no? Claro, si alguien en esa cadena de valor rompe las reglas y dice, bueno, yo voy a aprovecharme de que vendo más caro, pero yo mi cadena de suministro la voy a... que es un poco lo que está pasando ahora aquí, ¿no? Ves muchos, bueno, abres LinkedIn y ves pues, aceristas muy importantes, clientes nuestros, muchos también, que dicen, oye, pues hay que las aranceles al acero, ¿no? Claro, me gustaría a mí, la siguiente pregunta es, bueno, y en tu cadena de suministro, ¿tú cuánto compras de aquí y cuánto compras de China? En caso del grafito te podría dar yo la respuesta. Y claro, no es muy sólida, ¿no? No es consistente, no es sostenible. O sea, que tú estés pidiendo eso para ti y luego para los demás. Entonces, bueno, digo yo, aranceles es el primer paso y el segundo es que cada vez más líderes empresariales pues tengan este relato, ¿no? Y favorezcan en sus procesos de compras y ese otro tipo de cosas, cuál es el valor de la sociedad. No solo el valor de tu empresa. Y la sociedad te lo va a devolver, ojo, no estoy diciendo aquí que las empresas tengan que financiar el Estado, pero eso te lo va a devolver en valor, ¿no? ¿Algo más, presidente? Cerramos. Oye, gracias Alan, gracias César. Ha sido un auténtico placer contar con vosotros. Yo personalmente he aprendido mucho. Y espero que vosotros también hayáis aprendido algo y habéis disfrutado, ¿eh? Sabéis que estamos aquí, vuestro club sigue abierto. Hasta siempre. Gracias. Gracias, presidente.